una característica. Hay una enfermedad que está sucediendo y la enfermedad como tal puede llegar a crear complicaciones o generar estados de salud un poco más graves. Entonces lo que se hace es que se va a, al sitio y se busca identificar tanto los factores de riesgo como la población principal a la que se afecta, porque es en una región específica en donde se da. Entonces, por eso, de pronto es un ejemplo muy, muy claro de lo que puede llegar a ser un estudio descriptivo, que ya lo vamos a ver más en detalle. Por otro lado, tenemos los estudios analíticos, como ustedes lo vieron en el ejemplo. Los estudios analíticos buscan establecer asociaciones entre las variables. ¿Cómo definimos nosotros las variables? Las definimos cuando nosotros estamos haciendo la propuesta de nuestros proyectos. Por eso, de alguna forma, cuando hacemos estos proyectos, nosotros debemos identificar qué es la información y de dónde voy a sacar la información para de esta forma hacer una evaluación inicial y poder garantizar que las variables que estoy determinando son todas las que necesito. Y no por otro lado que cuando voy a mitad del estudio o a mitad del análisis de los resultados que yo obtuve, me dé cuenta que me hizo falta una variable. Entonces, por eso de alguna forma se busca que los proyectos iniciales pues tengan varias revisiones por diferentes personas para así de alguna forma garantizar que las variables que se esperan poder identificar cuando uno está haciendo el planteamiento y está definiendo qué es lo que espero obtener como resultados, pues en ese momento las tengamos claras. Entonces, dentro de los analíticos, nosotros establecemos una relación causa-efecto o, como lo decimos específicamente, buscamos una asociación. Las asociaciones se presentan desde un contexto estadístico. Por eso, dentro de las asociaciones, nosotros me comí la mitad. Asocia, ahí, asociación. Dejémoslo con asociar, ¿vale? Dejémoslo hasta acá. O si no me demoro media hora escribiendo. Entonces, cuando nosotros asociamos estas variables, acuérdense que lo hacemos a través de una prueba estadística, pero que básicamente nosotros nos guiamos por un valor de P que corresponde a 0,05, ¿sí? Acuérdense que si nosotros decimos que si obtenemos valores menores o iguales a 0,05, significa que sí hay asociación, pero si obtenemos valores mayores a 0,05, esto significa que no hay ningún tipo de asociación, ¿sí? Lo que sucede es que, si bien nuestra lógica, como ustedes lo vieron en el ejercicio que hicimos, nuestra lógica nos empieza a decir como que, venga, lo que pasa es que dependiendo del contexto, dependiendo de la enfermedad, pueden haber variables en las que sí efectivamente se presenten asociaciones, pero como resulta que estos estudios requieren una evidencia científica, un soporte y demás, nosotros no podemos decir, no, si es que mi intuición me dice que ahí va a suceder algo. Necesitamos algo que nos permita soportar el por qué estamos analizando esta asociación. Y ese algo se da a partir de la prueba estadística de P. ¿Sí? Pruebas estadísticas hay muchas y yo se las voy a presentar. En este momento, para esta materia y para este escenario que estamos viendo, no quiero como entrar a explicarles, perdón, explicarles a detalle cada una de las pruebas estadísticas. Eso ya se hace a un nivel mayor. Entonces, muy seguramente cuando alguno de ustedes decida desarrollar una maestría, desarrollar un doctorado, ahí en ese momento es en donde ustedes van a tener que estudiar, identificar, analizar y usar muy bien esas pruebas estadísticas. A mí en este momento solamente me interesa que ustedes conozcan que hay unas pruebas estadísticas que dependiendo de unas condiciones específicas de las variables, yo tengo que usar una prueba estadística y que esa prueba estadística me va a arrojar el valor de P. ¿Listo? Por el momento, eso es lo que me interesa.
Entonces, cuando nosotros tenemos esta relación de causa-efecto, decimos que podemos desarrollar estudios analíticos desde el punto de vista experimental a través de los ensayos clínicos o desde el punto de vista observacional a través de los estudios de cohortes y casos y controles. Recuerden que primero se hace un estudio de cohortes y para comprobar esas posibles asociaciones que se dan en las cohortes, las estudiamos y las definimos con los casos y controles. Por lo tanto, aquí en las cohortes yo defino las variables, establezco un valor de P y el valor de P que me dé menor o igual a 0.05, yo lo que hago es corroborarlo a partir del desarrollo de los estudios de casos y controles. Entonces, teniendo esa aclaración, los estudios ecológicos corresponden a estudios donde nosotros evaluamos a personas donde están geográficamente bien delimitadas. Por eso hablamos de la población, por eso hablamos del municipio, por eso hablamos del departamento. Podríamos llegar a pensar, por ejemplo, de, ¿cómo se llama esto de Bogotá? Las localidades, ¿sí? Porque son geográficamente bien delimitadas. Entonces, si nosotros miramos la localidad nos dice corresponde a los barrios de no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, en las direcciones ta, 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 ta. Si bien Bogotá está conformada por diferentes localidades, nosotros sí podríamos llegar a generar un estudio poblacional de cada localidad específicamente. Sería muy diferente, por ejemplo, si nosotros no tuviéramos la identificación de localidades, sino que tuviéramos así como unas señas un poco no tan claras y que obviamente hubiera un poco de confusión cuando hablamos de la población delimitada geográficamente. Entonces, pues ahí se genera un poco de confusión, se genera un poco de sesgo y por lo tanto, pues no sería como tan viable poder llevar a cabo un estudio ecológico. ¿Qué es lo que busca el estudio ecológico? Analizar la frecuencia de una enfermedad específica. Ay, se me perdió. Aquí está. Analizar la frecuencia de una enfermedad específica o problema de salud. Por eso les hablaba yo un poquitico el miércoles acerca de, por ejemplo, cuando en el Instituto Nacional de Salud les llega un reporte de que hay un aumento de los casos de Zika o, por ejemplo, hay un aumento de los casos de la viruela del mono. Entonces, lo que hace el instituto es eh, que un grupo de expertos del instituto, que son específicamente epidemiólogos, vayan al sitio y hagan una recolección de la información para poder identificar el tipo de persona, con quien tuvieron contacto, por cuánto tiempo, cuáles son los signos, cuáles son los síntomas y de alguna forma tratar de analizar eso muy prontamente para así mismo poder establecer los factores de protección para que esa enfermedad como tal no siga afectando a la comunidad y que a largo plazo o a corto plazo se convierta en un problema de salud de gran impacto. Entonces, básicamente, estos estudios ecológicos buscan una información descriptiva, transversal, y que de alguna forma pueda ofrecer una explicación de por qué se está presentando esa situación de salud en ese sitio geográfico específico. Ay, perdón. Entonces, cuando nosotros hablamos de los estudios ecológicos, tienen unas ventajas, básicamente porque son muy económicos. Al ser un estudio observacional y al no tener ningún tipo de intervención, simplemente es como el desplazamiento que se toque hacer el sitio y observar, capturar información, perdón, y analizar con esa información que se está recogiendo. Puede ser que su fuente de información sea a partir de informes adicionales, es decir, por ejemplo, al instituto, como les decía, les llegó el reporte y sobre ese reporte ellos toman la decisión de ir a hacer un trabajo en campo y hacer la recolección de la información. Entonces, obviamente tienen que tener como una alerta inicial o un indicio de que está sucediendo algo en ese sitio.
de alguna forma cuando una enfermedad tiene diferentes factores de riesgo, es decir, digamos que por ejemplo la viruela del mono puede ser contraída o puede ser adquirida, más bien, suena más bonito, adquirida a partir de un contacto sexual con una persona contagiada o me voy a inventar, también se puede adquirir cuando una persona que tiene la viruela le tocó las ampollitas y se pasó la mano sin limpiarse las manos. Sí, caso hipotético. Eso de alguna forma lo que nos dice es que hay dos vías en la que una persona puede llegar a contraer la viruela del mono. Lo que sucede con los estudios ecológicos es que al ser observacional, yo no voy a tener claridad de cuál de las dos situaciones es la que realmente hace que se presente la enfermedad. ¿M? Entonces, por eso dice acá que no se pueden separar los efectos observados de dos o más exposiciones. ¿Con qué tipo de estudio creen ustedes que nosotros podríamos desarrollar para estar 100% seguros de cuál es la exposición o cuál es ese factor de riesgo que hace que se presente una enfermedad? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería ese estudio ideal? ¿Qué dicen niños? ¿Están buscando los apuntes? ¿Cuál será ese estudio que nos va a permitir a nosotros identificar esas asociaciones? O sea, si una enfermedad o una situación de salud presentan varios factores de riesgo, ¿cuál será ese estudio que me va a permitir a mí decir, por este factor de riesgo es que se presenta la enfermedad? Ojo, estoy hablando de estudio, no estoy hablando de prueba estadística. Los estudios analíticos. ¿Existen estudios analíticos? Cohortes. Ajá. Lo que Observacionales. hay estudios observacionales, son varios. Acuérdense que tenemos que aterrizar bien la idea. Los analíticos son un tipo de estudio general, pero de analíticos podemos tener diferentes estudios. Me dicen aquí por acá que los cohortes. Sí, acuérdate que dentro de los estudios de cohortes nosotros podemos hacer la identificación de uno o varios factores de riesgo, ¿cierto? O sea, podemos decir, la viruela del mono puede llegar a ser causada por este y este factor. Y si nosotros de esos factores de riesgo queremos llegar a confirmar específicamente por qué se puede presentar la viruela del mono, ¿cuál sería el estudio más indicado? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Ecológico. No, ese se los expliqué hace un ratico. Clínico. ¿Series de casos? No, El de corte. no. El de cohortes, acuérdense que nosotros identificamos, pero ahorita la pregunta que nos están haciendo es, venga, si yo ya los identifiqué, ¿con cuál confirmo que efectivamente por esa situación es que yo voy a tener la enfermedad? ¿Cuál será el estudio?
Profe, casos y controles. Es claro que sí. Ensayo clínico. Seguro que en ensayo clínico, característica de ensayo clínico, ¿cuál es? Que hay intervención, ¿cierto? Y al haber intervención, lo que queremos es de alguna forma sobre una situación de salud que conocemos y que está confirmada a partir de los casos y controles. En el ensayo clínico queremos cambiar esa condición de salud. ¿Listo? Ojo con eso, niños, por favor. Por eso les decía yo al inicio de la clase, con los cohortes, y acuérdense el ejercicio que hicimos el miércoles, con los cohortes nosotros sacamos todas las posibles factores de riesgo, pero con quien realmente empezamos a confirmar es con casos y controles. ¿A partir de qué? El dato de asociación que encontramos con el valor de P. ¿Listo? Es algo súper sencillo, pero por favor, ténganlo muy, muy claro porque así es como ustedes empiezan a confundir. Entonces, una de las características también de los estudios ecológicos es que no se analiza la asociación individual, ¿sí? Ellos analizan todo el contexto general, es decir, la población, la situación geográfica, la situación del clima, del ambiente, del vector, de la enfermedad, pero no permite analizar así como detalle a detalle como si lo podía hacer un estudio de cohortes. ¿Listo? Dentro de los estudios ecológicos pueden haber estudios exploratorios. Básicamente los estudios buscan patrones o características temporales que podrían sugerir hipótesis. Entonces, un ejemplo de eso sería, por ejemplo, cuando en la costa atlántica tienen épocas de no lluvia, o tienen más bien épocas de lluvia, hay mucha agua, el agua se estanca, al haber estancamiento del agua, entonces empieza a salir el bichito, ¿cierto? El mosquito, y empieza a presentarse pues todas las enfermedades características del mosquito. ¿Listo? Tenemos también los grupos múltiples. Lo que se busca con los grupos múltiples es comparar grupos entre sí. De alguna forma, cuando hablamos de grupos, puede ser, por ejemplo, vamos a comparar la provincia, no, más bien, el municipio de Montería con el municipio de Cereté. Entonces son dos grupos que tienen una zona geográfica en común, son casi vecinitos. Montería pues es como una capital, una ciudad, y Cereté es un municipio que está más o menos a media hora, 45 minutos de Montería. A pesar de que Montería es un poquito más grande que Cereté, pues digamos que en ese momento hay una situación de salud y queremos evaluar entre las dos ciudades qué es lo que está sucediendo, cuál es la exposición y cuál es la frecuencia de la enfermedad. Cuando nosotros hablamos de frecuencia de la enfermedad, podemos llegar a analizar tanto morbilidad como mortalidad. ¿Listo? Cuando hacemos el estudio de series de tiempos, básicamente lo que buscamos es eh, generar estudios a través de diferentes tiempos o diferentes niveles de exposición, ¿no? Acuérdense que cuando nosotros veíamos hace 2, 3 clases, veíamos que la enfermedad pueden tener diferentes causas, ¿no? Causas externas, causas intrínsecas, causas oportunas. Entonces lo que se busca con la serie de tiempos es de alguna forma como poder identificar en diferentes situaciones o en diferentes tiempos cuáles son esas posibles causas, por qué se llegan a presentar esa enfermedad. Y cuando hablamos de estudios mixtos, básicamente estamos hablando que podemos desarrollar, por ejemplo, un estudio de grupos múltiples con un estudio de series de tiempos o podemos hacer estudios exploratorios con series de tiempos o inclusive podemos mezclar los tres estudios, estudio exploratorio, grupo ecológico y series de tiempos. Estos tres estudios o estos cuatro son netamente ecológicos. ¿Listo? Es decir, que si nos hablan de una ciudad específica, de un municipio específico, de una situación geográfica como tal, automáticamente lo vamos a pensar como un estudio ecológico. Que adicional a esa situación geográfica se puede presentar un problema de salud, lo pensamos automáticamente como un estudio ecológico. ¿De acuerdo?
Bien, Profe, qué pena, ¿me puede repetir? Si hablamos de una ciudad y qué, profe. de una ciudad o de un tiempo específico. Sí, puede ser que, por ejemplo, diga en La Vega durante diciembre a junio del 2024-2025, ahí se presentan unos casos relacionados con viruela del mono. Entonces, como te están dando el contexto de un punto geográfico específico y un periodo de tiempo, automáticamente lo pensamos como si fuera un estudio ecológico. ¿Listo? Pero pues tendremos que mirar el contexto completo, pero más o menos si nos lo plantean de esa forma, es pensarlo como estudio ecológico. Pero siempre tiene que haber una ciudad y un tiempo, ¿sí, profe? Y claro, porque acuérdate que como lo vimos en la diapositiva anterior, espérame que ya la estoy buscando. En la diapositiva anterior nos hablaba que una de las características de los estudios ecológicos es que las comunidades están geográficamente bien delimitadas. Por eso les pongo el ejemplo de La Vega, cuando hablamos, por ejemplo, del corregimiento, no sé, de San Juan, pero por ejemplo, cuando nos hablan de, ¿qué les digo yo? Leticia y alrededores, pues no está geográficamente hablando, porque Leticia y sus alrededores puede ser Leticia, Brasil, Perú, Guainía, Nariño, ¿sí? Bichada, todos los que están alrededor de Leticia. Pero si nos dicen Leticia exclusivamente, bueno, es una comunidad geográficamente bien delimitada, por lo tanto lo puedo interpretar como si fuera un estudio ecológico. ¿Listo? Listo, profe. Listo, vale. Entonces, una vez cuando nosotros hemos identificado nuestros estudios y que nuestros estudios generales pueden llegar a ser estudios observacionales o estudios con intervención, resulta que en ocasiones no necesariamente tenemos que llegar a un punto donde tenemos que buscar bases de datos, donde tenemos que buscar intervenciones, donde tenemos que buscar grupos geográficos específicos y demás, sino que existen otros tipos de estudios que en lo que se basan es en buscar información. ¿Listo? Y a veces para poder contextualizar una idea o para saber qué tanto se ha hecho y de todo lo que se ha hecho, cuáles han sido los resultados, pues estos tipos de estudios nos pueden ayudar bastante. Estos tipos de estudios, el primero se llama una revisión sistemática. Se caracteriza porque básicamente lo que hace es buscar a través de diferentes artículos una evidencia científica sobre un tema específico. En este caso, la revisión sistemática no busca sujetos, no busca historias clínicas. Su objeto como tal para poder desarrollarla son artículos y esos artículos deben de tener una pregunta en común, una información en común como tal. ¿Listo? Entonces, para nosotros, para poder desarrollar esta revisión sistemática, tenemos que primero que todo formular una pregunta. Y esa pregunta va a ser tan clara, tan completa, tan definitiva, tan, ¿cómo les digo? Específica a su vez, que de alguna forma me va a mí permitir buscar toda la información relacionada para poder desarrollar la revisión sistemática. Cuando yo formulo la pregunta, yo establezco cuáles son las fuentes de información y el método de búsqueda. Defino y aplico los criterios de selección. Cuando yo ya encuentro todos los artículos y he encontrado los artículos que me sirven y lo que no, lo que hago con los artículos que me sirven es que empiezo a analizar y a extraer la información que necesito para luego hacer un análisis de esa información y finalmente concluyo y saco pues como los resultados más importantes. ¿Listo?
En teoría, la revisión sistemática es uno de los estudios más sencillos de realizar, pero también tienen su grado de dificultad. No es simplemente llegar a buscar como locos todos los artículos habidos y por haber, sino que, como les digo, cuando nosotros formulamos la pregunta es tan aterrizada y tan completa que de alguna forma nos delimita cuál va a ser nuestras condiciones de búsqueda. Esa pregunta como tal se llama esta no lo miremos. Esa pregunta como tal se llama pregunta pico. La pico corresponde a P de paciente, a I de intervención, a C de comparación, a O de resultado, pero en inglés ya sabemos que se llama ¿cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Outcome, ¿cierto? Desenlace, sí, señorita, muy bien. Y la T corresponde al tiempo, pero en English, time. Oh, yeah. ¿Listo? Entonces, en la pregunta pico, fíjense que me está de alguna forma englobando todo. Cuando nosotros hablamos del paciente, hablamos de las características o la patología que debe tener nuestro paciente. Cuando hablamos de la intervención, normalmente hablamos de una tecnología, un tratamiento, una intervención que es relativamente nueva y que se está aplicando a este grupo de paciente al cual yo ya le definí sus características. Cuando hablamos de comparación, significa que adicional a la intervención hay un tratamiento para este desenlace de este paciente que ya se está utilizando, que ya en este punto en que vamos a hacer la revisión sistemática, se identifica o se tienen claras cuáles fueron los resultados de ese tratamiento. Y como yo ya conozco muchas cosas de ese tratamiento, pues yo lo utilizo para compararlo contra la intervención. Y finalmente el resultado es de alguna forma poder decir qué fue lo bueno o qué es lo efectivo o qué es lo eficaz que desarrolló esa intervención en este grupo de pacientes. En ocasiones necesitamos tiempo. ¿Por qué tiempo? Porque puede ser que la enfermedad se haya dado durante un periodo específico o inclusive puede ser porque la intervención estuvo activa durante un periodo de tiempo específico. Entonces, pues con más veras, yo tengo que especificar el tiempo en que se desarrolla. ¿Listo? ¿Clara lo que es la pregunta pico? O por lo menos lo que significa la P, la I, la C y la O. ¿O tenemos dudas al respecto? No, señora. Profe, no entendí bien la comparación. Profe, Listo, vale. Para eso les voy a mostrar un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. ¿Listo? Y de ahorita revisamos. Si no quedó claro, hacemos otro ejemplo. Entonces, resulta que una compañerita de ustedes que se graduó ella se graduó hace como 4 añitos ya. Ella llegó y hizo una revisión sistemática. Este fue su trabajo de grado. Una revisión sistemática sobre la efectividad y la eficacia de los sistemas automatizados de dispensación de medicamentos frente a la dispensación manual en hospitales y clínicas. ¿Listo? Ese fue el título de su trabajo de grado. Pero fíjense que de alguna forma esto nos da como ciertos visitos de la pregunta pico, ¿vale? Entonces tratemos de armar la pregunta pico, o bueno, no armarla. Identifiquemos cada una de las características de la pregunta pico con ese título que nos están diciendo. ¿Listo? Entonces, ¿la P a qué corresponde? paciente. Paciente o la persona que vamos a investigar. ¿Listo? En este caso, ¿cuál sería el paciente o bueno, en este caso, la situación que nosotros queremos evaluar? Los antibióticos. ¿Hospitales y clínicas? No. Las dispensaciones. Muy bien, la dispensación.
Muy bien, esa era la dispensación. Muy bien, ahora, la IA que corresponde a la intervención. ¿Listo? ¿Cuál sería la intervención de acuerdo al título que están leyendo? Revisión sistemática. Ese es el tipo de estudio. ¿Cuál es la intervención? Los La sistemas efectividad. automatizados. Sí, señor, los sistemas automatizados. Perfecto, esa era. Listo. Esos sistemas automatizados, ¿contra quién los vamos a comparar? ¿O ella con quién lo va a comparar? La dispensación manual. Dispensación manual. Con la dispensación manual. Muy bien. ¿Y cuál es el desenlace? Efectividad y eficacia. Exactamente, muy bien. La efectividad y la eficacia. ¿Listo? ¿Aquí tenemos tiempo? No, fíjense que en esta revisión específica no nos están diciendo un periodo de tiempo que se vaya a evaluar. A ella en este momento, para su título o para la definición de la pregunta pico, le interesaba solamente que su búsqueda tuviera dispensaciones, sistemas automatizados, dispensación manual, efectividad y eficacia. Y digamos que dentro de la P nosotros podemos colocarle inclusive acá dispensación, de medicamentos y nos quedaría un poquito más completo. ¿Listo? Bien, entonces, ella llegó y estableció su pregunta pico. Empezó a hacer la búsqueda en diferentes bases de datos. Aquí en el diagramita que están viendo ustedes a mano izquierda de sus pantallas, en este primer cajoncito donde dice identificación, ustedes van a ver que ella hizo una búsqueda muy juiciosita en diferentes bases de datos y hizo la identificación de cuántos artículos, dependiendo de la información que ella definió con la pregunta pico, encontró. ¿Listo? Entonces acá sale un número de artículos, pero oh sorpresa. Dentro del número de artículos que ella identifica en todas estas áreas de datos, encontró 50 que fueron duplicados. Por lo tanto, esos 50 los elimino. Me quedo con que sea uno de cada uno, ¿vale? Entonces, ella nos dice acá que en total encontraron 150 artículos. De esos 150, entonces van a poder de alguna forma analizar cuáles sí tienen acceso, cuáles yo puedo leer, cuáles tienen la información. Y entonces nos dice a ella que de 150 pasaron a 92 artículos. Y entonces uno dice, uy, pero ¿qué pasó acá? No hay problema. Fíjense que en este cuadrito ella nos está aclarando qué fue lo que sucedió. Resulta que dentro de esa selección encontró 8 artículos que tienen acceso de lectura restringido. Pueden ser que sean artículos que toque comprar para poderlo leer. Estudios a texto completo excluidos. Esto fue porque, no, aquí sería como texto incompleto. No exponen resultados sobre errores de medicación o cargas de trabajo, 58 artículos, 3 que se encontraron en idioma diferente a inglés-español. No se realizó una comparación antes y después de la implementación de un sistema automatizado, fueron 5, y son sistemas automatizados diferentes a un armario de dispensación, 4. Entonces, si nosotros sumamos todo esto, nos da 92. 150 menos 92 nos da un total de 22 artículos a analizar en la revisión sistemática. ¿Listo? Con este ejemplo, ¿entendimos un poquito lo que es la pregunta pico o todavía tenemos dudas? Sí, profe, mucho mejor. Giovanni, ¿entendiste lo que era la pregunta pico o todavía tienes dudas? Profe, en la parte del resultado outcome, la profesora decía, bueno, ahí el estudio dice que efectividad y eficacia, pero como tal no hay una respuesta, es decir, como un análisis como tal, hacia una respuesta más larga, como le digo, como científicamente uno decir
Según los resultados, se encuentra que es mejor la dispensación manual que la no sé qué por esto. Lo que pasa es que en ese momento, cuando nosotros hicimos la búsqueda de esos artículos, normalmente los resultados nos hablaban en términos de eficacia y efectividad. Me explico. Ay, sí, resulta que en el hospital anteriormente nosotros teníamos errores de medicación en un 85%. Al haber la implementación del sistema automatizado, ese 85% bajó a un 10%. Entonces, el resultado es muy bueno, ¿sí? Es decir, los resultados que teníamos de esos artículos eran de alguna forma cualitativos, ¿sí? Forma diferente si nosotros contextualizáramos una enfermedad en donde en esta enfermedad sí nos van a decir específicamente, no sé, por ejemplo, sistema inmune. No, es que resulta que el número de leucocitos que se presentan en la sangre, bueno, creo que disminuyeron, es malo. Digamos que en un momento se encontraron que estaban altos, pero resulta que con la intervención bajaron a sus niveles normales, ¿sí? Que es un poquito como lo que tú quieres decir. Eso se evidencia mucho más cuando hacemos revisiones sistemáticas como enfermedades específicas. Y ahí sí se ven los resultados, porque pues obviamente están los resultados farmacológicos, el contexto de salud, la fisiología, la cosa así como al detalle que de alguna forma nos brinda esa respuesta que tú me estás mencionando en este momento, ¿sí? Pero es que como a nosotros nos toca como mirar todo el escenario, entonces pues por eso hablé como de este ejemplo un poquito complejo, que se sale mucho de nuestra realidad, pero que en el momento en que nosotros miremos una revisión sistemática de salud, vamos a entender mucho más fácil todos esos escenarios. ¿Listo? Listo, profe. Listo, vale. Entonces, dentro de lo que ella nos muestra en la revisión sistemática, entonces básicamente ella empieza el análisis con 22 artículos. De esos 22 artículos, entonces, pues lo que les digo, ella cogió los 22, los leyó en un cuadrito de Excel, empezó a recoger toda la información que para ella era relevante para poder dar resultado a su estudio, lo analizó y pues al final entonces dice, sí, efectivamente, los sistemas automatizados ofrecen muchas más garantías y beneficios en comparación a la dispensación manual. Hablándola también sobre efectividad y eficacia, que obviamente disminuye el número de personas. Al haber número de personas, pues obviamente ya los sueldos como tal disminuyen, pero indiscutiblemente quien de alguna forma suministra los medicamentos a los sistemas automatizados tiene que seguir siendo una persona, pues para que tenga claro en dónde va, cómo va, para garantizar de que se almacenan bien y todo. ¿Listo? Entonces déjenme y yo les voy a compartir. Espérenme, yo anoto acá y la busco. Un artículo sobre una revisión sistemática relacionada en problemas de salud. ¿Listo? Y con ese, pues entonces ustedes hacen la identificación. Yo se los envío, ahorita terminemos clase, para que entonces, porfa, el miércoles ustedes me van a hacer el planteamiento o más bien la identificación de la pregunta pico. Así como le hicimos con este título, yo les envío un artículo y ustedes hacen la identificación de la pregunta pico. ¿De acuerdo? Y la revisamos el día miércoles en clase. Cada uno de manera individual. ¿Listo? Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de revisiones sistemáticas, a nivel mundial hay una institución que es Cochrane, que se especializa en realizar revisiones sistemáticas, ¿sí? Ellos son unos duchos y básicamente la mayoría de las guías de práctica clínica que se tienen a nivel mundial, una de las bases fundamentales para poderlas desarrollar se dieron gracias a las revisiones sistemáticas que se dan por Cochrane, ¿sí? Cochrane es una institución mundial
encargada y súper especializada en desarrollar revisiones sistemáticas. Entonces, cuando nosotros buscamos acá, fíjense que ellos tienen revisiones de alergia, de atención neonatal, de cáncer, ¿sí? Muchas de las cosas que tiene nuestra guía de práctica clínica en cáncer pueden estar relacionadas con revisiones sistemáticas encontradas por Cochrane, dolor y anestesia, odontología. Bueno, ellos tienen muchas revisiones y muchos de los parámetros que actualmente se tienen en cuenta para poder llevar a cabo una revisión sistemática han sido establecidos gracias al desarrollo de los estudios que se dan por el Instituto Cochrane, ¿vale? Entonces ellos de alguna forma como que diseñaron toda una guía para poder desarrollar revisiones sistemáticas. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo. Este es un artículo que se hizo en base a las reacciones adversas de medicamentos relacionadas con ingresos y estancias hospitalarias del 2000 al 2011. Una característica que tiene el desarrollo de los estudios de revisión sistemática es que en el título nosotros podemos identificar qué tipo de estudio es. ¿Listo? Estas revisiones sistemáticas y el siguiente estudio, que también lo vamos a ver, quedan por fuera de la clasificación inicial que nosotros tenemos. ¿Listo? No quiero que ustedes digan, pero venga, esa revisión sistemática, ¿dónde la meto? ¿Como observacional o como intervención? No. Tanto revisión sistemática como metaanálisis, que es el siguiente que vamos a ver, no entran dentro de la clasificación inicial que vimos nosotros para los diferentes tipos de estudios epidemiológicos, ¿de acuerdo? Estos son como dos subgrupitos que están a un ladito ahí, chiquititos, calladitos, pero que realmente nos aportan mucha información dependiendo de lo que nosotros queremos encontrar, ¿de acuerdo? ¿Claros hasta ahí? Es decir, que no quiero que en una cascarita, ¿cierto? Que puede llegar en algún momento para una primera evaluación larga, les ponga, se hace una revisión sistemática para poder hacer una comparación sobre la eficacia y la seguridad de warfarina versus, ¿cómo se llama este? Espérense que se me olvidó el nombre. Rivaroxaban. Para poder determinar la disolución de coágulos en las extremidades. Me estoy inventando, ¿de acuerdo? Y entonces les voy a poner yo, listo, de acuerdo al título que se da, explique o identifique cuál es el tipo de estudio que es. Entonces, A, estudio observacional. B, revisión sistemática transversal descriptiva observacional. C, estudio de cohorte. D, revisión sistemática. ¿Sí? Entonces no los quiero ver señalando, sí, eso es una revisión sistemática observacional descriptiva. No, eso solito se llama revisión sistemática. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, señora. Esas revisiones sistemáticas como tal no tienen tiempo, es decir, no podemos llegar a decir, sí, es que son transversales, es que son longitudinales, no, porque como tal lo que hacemos es buscar artículos, ¿de acuerdo? No podemos decir, ay, sí, eso es prospectivo o retrospectivo, no, porque pueden haber artículos, qué sé yo, que sean del 2024, así como pueden haber artículos del 2010 que contienen la información que nosotros queremos analizar, ¿de acuerdo? Entonces, por esas razones, no podemos llegar a decir que la revisión sistemática es un estudio observacional, descriptivo, transversal. Es simple y sencillamente una revisión sistemática, ¿de acuerdo? Entonces aquí, este es un estudio que se hizo en México. Ellos hicieron unos análisis de las reacciones adversas a medicamentos entre el 2000 y el 2011. ¿Listo? Al igual que el ejemplo de la compañerita, ellos empezaron haciendo una búsqueda en las bases de datos, de las cuales encontraron 268 artículos y 11 artículos referidos de los originales o de revisión. ¿Qué significa eso?
Que muy posiblemente de estos 268 se pusieron a mirar la bibliografía y encontraron estos 11 que pensaron ellos también pueden servir. ¿Listo? De la unión de estos dos artículos encontraron que 151 se tienen que sacar porque corresponden a resúmenes. Para poder hacer una revisión sistemática necesitamos el artículo completo, no resumen, ¿de acuerdo? Entonces, si sacaron 151, significa que les quedan 64 completos, pero resulta que 49 artículos no cumplían con los criterios de inclusión. ¿Qué es un criterio de inclusión? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo entendemos nosotros o podemos entender nosotros lo que es un criterio de inclusión? ¿Quién me quiere decir? Que no cuenta con las características para yo poder realizar mi matriz Pico. Ok, y si yo te digo criterios de exclusión, ¿es lo mismo? ¿Es diferente o no es lo mismo? No, no es lo mismo, profe. No es lo mismo. Entonces no te preocupes. Dime, Daniela. Yo vi que prendiste el micrófono. Dime. Sí, pues iba a decir eso también. Que la inclusión, o sea, los criterios de inclusión son las características que yo voy a utilizar para, pues, valga la redundancia, incluirlo en mi estudio. Ajá. ¿Y los de exclusión? Pues, ay, No se preocupen. vago. Es un error común que tenemos todos. Tranquilos, no se preocupen, pero vamos a aclararlo un poquito más. ¿Listo? Entonces, dentro de diferentes estudios, nosotros normalmente podemos tener criterios de inclusión y criterios de exclusión. ¿Listo? Como le decían los compañeritos, claro, los criterios de inclusión son características que yo voy a evaluar y que mis artículos, mis pacientes o mi situación cumple con esos artículos y por lo tanto yo los tengo en cuenta. ¿Listo? Entonces son características que necesito que esa situación o ese momento que yo voy a evaluar cumpla con esas características. ¿De acuerdo? Por otro lado, cuando nosotros hablamos de los criterios de exclusión, son características que no están acá, pero que alguna de ellas necesito especificar para que me quede muy claro, ¿sí? Me explico. Si nosotros en un estudio, por ejemplo, vamos a hacer un estudio de consumo de tabaco en una universidad de Bogotá, ¿listo? Entonces nosotros definimos criterios de inclusión. 1, estudiantes de la Universidad de Bogotá, ¿no? Es decir, o sea, aterricémoslo un poquito más. Vamos a hacer un estudio en la UTCA de quiénes son los estudiantes que más fuman. Pero acuérdense que yo les había dicho que por consideraciones éticas y para no desmeritar la imagen de la universidad y que nos digan, no, y es que esos de la UTCA parecen unas chimeneas, pues obviamente no decimos eso, pero lo vamos a contextualizar para nuestro ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, en nuestro ejemplo, estamos diciendo que vamos a hacer un estudio para poder determinar o identificar el número de pacientes que más fuman en la UTCA. ¿De acuerdo? Entonces, criterio de inclusión, pues claramente tiene que ser estudiante de la UTCA. ¿Listo? ¿Qué ocurre si a nosotros nos llega un estudiante de la corporación que dice, oiga, yo quiero participar de su estudio? ¿Puede entrar? No. No, claramente porque no es de la UTCA, ¿listo? Entonces, un error que cometemos muy común es que nosotros decimos criterio de inclusión, estudiante de la UTCA, criterio de exclusión, que no sea de la UTCA. ¿Ahí qué ocurre? Pues que estoy diciendo lo mismo, pero con diferentes palabras. ¿Me hago entender? Si usted ya dentro de sus criterios de inclusión está diciendo que tiene que ser UTCA, pues automáticamente ya sé que si me va a llegar un estudiante de la nacional, pues no lo voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque no me está cumpliendo mi criterio de inclusión. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien?
Bien. Vamos a decir que otro criterio de inclusión es que sea mayor a 18 años, o sea, de 18 para arriba. Si a nosotros nos llega un estudiante que dice, ay, pero es que yo ya tengo 17 años, ¿lo vamos a aceptar en nuestro estudio? Es que en un mes cumplo los 18, eso no pasa nada. Sí, sí pasa. Por lo tanto, claro, no lo aceptamos. Muy bien. No cumple. Me parece, no cumple. Exactamente. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué otro criterio de inclusión? Que fumen vapor. Perdón, que no fumen vapor, es el cuento. Ay, Dios mío, bendito. ¿Cierto? Entonces, si nosotros le preguntamos a un estudiante, venga, ¿y usted fuma? Sí. ¿Qué cigarrillo? No, cigarrillo no, yo uso vapor. No, no nos interesa porque es que resulta que nuestro estudio busca son fumadores de cigarrillo, no los de vapor. Entonces, aquellos que nos digan, no, yo no fumo vapor, yo fumo cigarrillo, están incluidos dentro de nuestros criterios de inclusión. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señora. Bueno, entonces, ahora hablemos y pensemos por un segundo sobre los criterios de exclusión, ¿de acuerdo? Entonces yo les dije, los criterios de exclusión son características que no estamos teniendo en cuenta dentro de los criterios de inclusión, pero que es necesario mencionar para garantizar que nuestro estudio va a quedar bien delimitado. ¿Listo? Bien. Pensemos por un momento. Resulta que ustedes lo conocen muy bien, ¿no? Ustedes son compañeritos que llegaron de la corporación, la mayoría, algunos de ustedes, todos, no sé. Ustedes cumplieron unos requisitos en la corporación y en sexto semestre llegaron aquí a la UTCAN, ¿sí o no? Para terminar un proceso académico. ¿Listo? Entonces, de alguna forma, ustedes son 50-50. Son 50% de la corporación y son 50% de la UTCA. Digamos que por caso hipotético, solamente caso hipotético, vamos a tener en cuenta, nosotros solamente nos interesa tener en cuenta estudiantes que sean 100% UTCA. Es decir, no queremos ver estudiantes que vengan de otras universidades, estudiantes de transferencia, estudiantes de otras instituciones. Por el momento, nosotros solo queremos evaluar estudiantes de la UTCA. Teniendo en cuenta eso, ¿cuál sería nuestro criterio de exclusión? ¿Qué opinan? Los estudiantes que homologar. Estudiantes de otras universidades que homologaron, ¿no? Estudiantes que hagan parte del convenio 7B UDCA. Estudiantes que no hayan desarrollado toda su carrera desde la UDCA. ¿Listo? Entonces, fíjense que nosotros aquí, dentro de los criterios de inclusión, solamente estamos diciendo necesitamos que todos sean estudiantes UDCA. Pero es que resulta que dentro de nuestra historia normal de la universidad, nosotros tenemos una característica y esa característica nos dice que tenemos estudiantes de otras instituciones, llámense estudiantes que vienen a homologar, ¿cierto? Que vienen, no sé, de la Salesiana, que vienen de el Bosque, que vienen de, bueno, de la Nacional no ha llegado ninguno, que vienen ¿de dónde les digo yo? No sé, de otras universidades, ¿cierto? No, la Javeriana nunca se va a pasar para acá. Ellos tienen el ego muy grande y por aquí no vienen. Bosque, no, menos, o sea, la Salle no, ni siquiera ha salido. Entonces, bueno, de esas universidades. Entonces, cuando lleguen acá, acuérdense que nosotros queremos decir, por el momento, queremos estudiar solo los de la UTCA. Entonces, por eso, como criterio de exclusión es estudiante que sea de la UTCA, pero que venga de homologación o que venga del convenio de la CTB. Entonces, son esa característica que yo no mencioné en mi criterio de inclusión, pero
que es necesario especificar en mi criterio de exclusión, ¿sí? Entonces, esa es la principal diferencia. No puede ser que un criterio de inclusión diga adultos mayores de 18 años y criterio de exclusión niños menores de 18 años. ¿Para qué? Si usted ya está diciendo dentro de los criterios de inclusión cuál es la característica de la edad que usted necesita, no se ponga a repetir. ¿Listo? Entonces, esa es como la diferencia cuando nosotros planteamos nuestros criterios de inclusión y criterios de exclusión. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado cuando definamos esos criterios. ¿Listo? Entonces, aquí, volviendo a nuestro ejemplo, estamos diciendo que ellos seleccionaron 49 artículos, perdón, que no cumplían con los criterios de inclusión, es decir, con estos señoritos de aquí iniciales, ¿de acuerdo? Y entonces, de esos 49 que se excluyeron, 74 menos 49, nos quedaron 15 artículos que fueron evaluados durante el desarrollo de la revisión sistemática, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué encontraron ellos dentro de la revisión sistemática? Normalmente los resultados se presentan en forma de este cuadrito. Entonces, en este cuadrito nosotros acá, estas filas, nosotros identificamos los artículos. Ellos hicieron acá el número de pacientes que se identificaron en cada uno de los artículos, el servicio hospitalario, el periodo de tiempo, la población de estudio, los días de estancia y los medicamentos. ¿Listo? Es decir, que esta primera fila, ¿qué sería? ¿Cómo identificamos nosotros esto? ¿Qué creen ustedes que es eso? Son como qué cosa, ¿qué les suena a eso? ¿Qué les suena a eso? Los artículos de la revisión sistemática. No, acuérdate que los artículos son estos de acá, los que están en esta columna. Me refiero La es primera a fila, ¿sí? el... Sí, señorita, exactamente. ¿Qué entenderían ustedes hablándolo como característica propia del estudio? ¿Qué sería esa información que vemos en la primera fila? ¿Cómo lo podemos llamar? Las variables. Muy bien, las variables, exactamente. ¿Listo? Acuérdense que yo les decía que cuando nosotros iniciamos la revisión sistemática, nosotros debemos tener claridad cuál es la información que vamos a extraer de los artículos. Y al tener clara esa información, estamos hablando de variables. ¿Listo? Muy bien, variables. Y entonces, entonces, en este cuadrito, nosotros presentamos la información que encontramos de esos estudios. Una vez tenemos los resultados, hacemos el análisis de los resultados que encontramos para ese estudio. ¿Listo? Entonces, pues obviamente en el artículo pues sale que hubieron pacientes con RAN, identificaron los números de medicamentos con los cuales se encontraban mayores reacciones. Entonces, muy seguramente un paciente que sea polimedicado tiene una mayor, ¿cómo se dice? Predisposición a tener reacciones adversas durante su hospitalización. ¿Listo? Pero digamos que este es un ejemplo de cómo se presentan los resultados en una revisión sistemática. ¿Listo? ¿Hasta aquí estamos claros con lo que es y cómo se presenta una revisión sistemática? ¿O hay dudas? No, profe, Está todo está claro. bien. ¿Todo súper claro? Muy bien. Entonces, como ustedes ven, hay la revisión sistemática, en donde nosotros buscamos muchos artículos y tratamos de unir esos artículos en uno solo, haciendo un análisis detallado. Pero resulta que existen también los metaanálisis. ¿Listo? Los metaanálisis es sacar un solo estudio a partir de artículos
o de estudios más pequeños. Creo que lo dije al contrario, pero ya les voy a explicar bien la diferencia entre revisión sistemática y metaanálisis. ¿Listo? Regálenme un segundito. Entonces, los metaanálisis son diferentes artículos. Aquí, como lo ven ustedes, perdón, en el dibujito, esta bolita es un artículo, este es otro, 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 este es otro. ¿Listo? Hasta el momento estamos hablando de las mismas condiciones que tiene una revisión sistemática, ¿cierto? Tenemos varios artículos con temas que pueden ser similares y de esos temas sacamos un solo artículo o un solo estudio. La diferencia con el metaanálisis es que todos estos estudios debieron desarrollarse de la misma forma, ¿sí? Me explico. Nosotros estamos hablando de un ejemplo, de un estudio que queremos hacer en una universidad de Bogotá para fumar cigarrillo. Resulta que para hacer el primer estudio, digamos que este es nuestro primer estudio, para hacer ese primer estudio se diseñó una encuesta, ¿cierto? Ustedes muy este primer estudio dijo que buscó a los estudiantes, que los aplicó criterios de inclusión y criterios de exclusión y se acercó a ellos y todo, este segundo estudio tiene que ser exactamente igual que el primero. La diferencia es que se hicieron en momentos diferentes, ¿listo? Y de ahí para abajo todos los estudios utilizaron la misma encuesta y la misma metodología. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la revisión sistemática? Que nosotros hacemos búsqueda de palabras que puedan tener el artículo, dependiendo de la enfermedad, dependiendo del paciente, dependiendo del desenlace, que nos pueda aportar información en el estudio, independientemente la metodología que se haya utilizado. En el metaanálisis, todos los artículos tienen que tener la misma metodología, exactamente igual. Si hay algún artículo que no tiene la misma metodología, no lo puedo tener en cuenta para desarrollar el metaanálisis. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. La revisión sistemática, tú puedes hacer cualquier metodología. Lo importante es que ese artículo o ese estudio hable sobre lo que nosotros estamos definiendo en la pregunta pico. En el metaanálisis, primera característica, no tiene pregunta pico. Segunda característica, todos los estudios fueron desarrollados iguales dentro de la metodología planteada. ¿Listo? ¿Entendemos la diferencia? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Vale, entonces, el proceso general para un metaanálisis es en donde nosotros primero definimos las variables de desenlace y los posibles resultados que queremos encontrar. Hacemos una búsqueda de términos y de bibliografía. Normalmente para llegar a hacer un metaanálisis hacemos una revisión sistemática. Luego hacemos una identificación del análisis de los datos y aquí evaluamos que todos los artículos tengan la misma metodología. Si dentro de los artículos nosotros encontramos que hay uno o dos que no tienen la misma metodología, esos artículos salen del análisis. ¿Listo? No los tengo en cuenta. Y cuando ya estoy segura que los artículos que yo tengo tienen la misma metodología, interpreto los resultados. Normalmente los resultados del metaanálisis se interpretan o se presentan a partir de este gráfico. Este gráfico se llama el forest plot. ¿Qué es lo que hace él?
Cuando ustedes, vean este gráfico, lo primero que ustedes van a asociar es que ese estudio o ese artículo que ustedes encontraron es una metaanálisis, ¿listo? Y que el metaanálisis hizo la búsqueda de artículos con la misma metodología, ¿vale? ¿Y qué significan todos esos puntos y todas esas rayitas? Es el grado de, no de asociación, sino el grado en que cierta intervención, como lo ven ustedes en la imagen que está a su mano derecha, está a favor o está en contra, dependiendo de lo que queremos evaluar. Me explico. Normalmente, estos gráficos, así como lo vieron en este, se dividen en la mitad. En la mitad, cuando están muy centrales a estos resultados, por ejemplo, es que yo para hacer líneas, pues obviamente si en el tablero las hago torcidas, imagínense con el mouse cómo van a quedar, pues peor. Pero entonces, este por acá, este señorito de acá, nos trata de dar por la mitad, no aporta nada. O sea, ese artículo dentro del contexto de ambiente que se está evaluando, si está en la mitad, no aporta nada, no me sirve. No me da ni a favor de la intervención, ni en contra, ni nada. No me sirve, realmente no me está definiendo nada. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, nos dice que este como tal, donde se ve esta rayita así de larga, es no significativo. Entonces, si trazamos por acá una rayita, no hay tanto, pero si lo vamos a evaluar como este, son resultados no significativos. ¿Listo? Por lo tanto, ese artículo, pues miren, ese artículo específicamente, pues realmente no nos sirve de nada, no nos está aportando ninguna información, ¿vale? Mi misión no es que ustedes entiendan o cómo armar o cómo interpretar un forest plot. Mi misión es que cuando ustedes vean este tipo de gráficos, ustedes digan, ah, este es un estudio de metaanálisis, ¿sí? Si nosotros quisiéramos ahondar mucho más en poder identificar y cómo sacar un metaanálisis, pues eso ya es para cuando ustedes quieran hacer su maestría o su doctorado, ¿no? A mí en este punto me interesa más que ustedes sepan identificar y tengan claras las diferencias que hay entre una revisión sistemática y un metaanálisis. Que nosotros o ustedes en este momento tienen la capacidad de desarrollar una revisión sistemática, por supuesto que lo pueden hacer. Pero si ya hablamos de un metaanálisis, no. Desafortunadamente nos falta un poquito más de cancha, un poquito más de experiencia, muchísima más bioestadística, más análisis y demás para poder llegar a un metaanálisis y obviamente entender todos esos puntos y demás que están viendo ustedes en sus pantallas. ¿Listo? Yo más o menos lo manejo, pero es que no les quiero complicar más la vida de lo que la tienen, ¿no? Creo que en este momento ya se las compliqué con los estudios epidemiológicos, ya se las estoy complicando con los criterios de inclusión y exclusión, ya se las compliqué con los estudios clínicos, la clasificación, todo ese cuento, entonces creo que ya en este punto están como un poquito complicados, pero no enredados, ¿cierto? Entonces, pues hasta este momento, metaanálisis es un estudio que se hace a partir de una revisión sistemática, pero la característica es que todos los artículos fueron desarrollados con la misma metodología y punto. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claritos? Sí, profe. Señora. Listo, perfecto. Bien, entonces, teniendo en cuenta los estudios, vamos a ver un pedacito muy chiquitico para poder complementar la parte de bioestadística, no, de bioestadística no, de pruebas P que habíamos visto el día miércoles, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hablamos de bioestadística, decimos que es la aplicación de la estadística a problemas biológicos y médicos, ¿sí? Normalmente cuando a uno le dicen bioestadística, uno dice, uy, Dios mío, este es el primo lejano de la estadística, y si yo con estadística me enredé, con bioestadística me voy a enredar más. No.
Lo que ocurre es que la bioestadística efectivamente es una estadística, pero está enfocada hacia el contexto de salud. ¿Listo? Tiene muchas más aplicaciones, tiene un contexto científico mejor, ayuda a reforzar mucho mejor los resultados que nosotros estamos viendo dentro del desarrollo de diferentes estudios. ¿Listo? Entonces, por eso, de alguna forma, hace unos 10, 12 años, se creó como tal la bioestadística. ¿Sí? Porque la estadística simple desafortunadamente no tenía como ese rigor, no tenía como ese complemento que a veces necesitamos dentro del contexto de salud y que obviamente a partir de la creación de la bioestadística nos ayuda a complementar muchísimo mejor los resultados que obtuvimos. ¿Listo? Entonces, dentro de la bioestadística, nosotros podemos tener una bioestadística descriptiva y una bioestadística inferencial, ¿de acuerdo? Descriptiva hace relación a que nosotros hacemos una recolección, organización y presentación de los resultados, ¿sí? Básicamente, al igual que nosotros lo vimos dentro de los estudios descriptivos, es de alguna forma contar lo que encontramos, pero presentarlo de forma ordenada, organizada y verificando que la información que estamos presentando pues es concordante, ¿sí? No que, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en la mayoría de los casos? Cuando nosotros estamos haciendo recolección de la información, a veces nosotros anotamos hombre con H mayúscula, hombre con H minúscula, hombre, ¿sí? A veces como que se nos enredan las palabras, pero nosotros inmediatamente sabemos que eso significa un hombre. Cuando hablamos de mujer, podemos hablar de mujera, podemos hablar de señora, de señorita, podemos hablar de hembra, podemos hablar de femenino, ¿sí? Entonces lo que busca la estadística descriptiva es recolectar la información, organizarla y presentarla de una manera adecuada. ¿Para qué? Para tomar decisiones que generan un conocimiento, ¿sí? Simplemente yo en la bioestadística descriptiva quiero presentar el porcentaje, quiero presentar la tablita ordenada, quiero presentar el gráfico que me permita identificar cuántos hombres, cuántas mujeres, ¿sí? Eso es lo que yo busco con mi bioestadística descriptiva. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de bioestadística inferencial, queremos es inferir, queremos es llegar a decir, ¿uno es mejor que el otro? ¿O será que no hay diferencia? ¿O será que sí hay diferencia? ¿Listo? Entonces, dentro de la inferencial se utilizan medidas con base a los análisis descriptivos. Entonces, como lo veíamos en la clase del miércoles. Nosotros inicialmente hacemos una estadística descriptiva y posteriormente hacemos una estadística inferencial. Inferimos, hacemos una pregunta y empezamos a obtener unos resultados para poder tener una respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dentro de la inferencial, nosotros utilizamos pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y normalmente la bioestadística inferencial se utiliza cuando estamos hablando de poblaciones mayores, poblaciones grandes. ¿Listo? Estamos hablando de poblaciones que sean, no sé, de 500.000, 700.000 en adelante y en donde necesitamos de alguna forma corroborar un resultado que estamos pensando. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. No sé, profe, si nos puedes nuevamente explicar el de descriptiva, por favor. Espera que se me perdió el micrófono, ya lo encontré. El de explicarte nuevamente descriptiva, listo. ¿Tú te acuerdas que en la clase del miércoles cuando estábamos haciendo el ejercicio, yo les decía al final, es que resulta que el 85% son mujeres, el 15% son hombres, el 75% de las personas sí estudian,
el 85% de los participantes del estudio están entre los 25 y los 38, 40 años de edad. ¿Sí te acuerdas como más o menos de esos resultados antes de que empezáramos a hacer la asociación? Sí, señora. Ese es el resultado descriptivo. Entonces, normalmente el resultado descriptivo te habla en porcentaje, te habla en que hay una mayor proporción que otro grupo, destaca cuáles fueron los que participaron más dentro del desarrollo del estudio y pues digamos que nos queda aún un poco más claro quiénes son como esos grupos o esas características que encontramos en el desarrollo del estudio. Entonces, descriptivo quiere decir yo te cuento, pero adicional que te cuento, yo le complemento con el porcentaje, con la cantidad, para que te quede aún más claro cuál es el resultado que estamos presentando. ¿Sí? Ese es como la bioestadística descriptiva. Ah, ok, listo, profe. ¿Sí? Vale, tranquilos que igual después vamos a ver un poquitico de esa presentación de resultados y me van a entender un poco más esa parte descriptiva. ¿Listo? Por el momento, tengamos en cuenta que la bioestadística podemos presentar resultados desde la parte descriptiva y desde la parte inferencial. Inferenciar quiere decir inferir. Quiere decir que estamos esperando un resultado que esperamos sea acorde con la pregunta que nos estamos haciendo. Por eso aquí nos habla sobre la prueba de hipótesis y que recordarán que alguna compañerita nos decía que la hipótesis es básicamente una pregunta de la cual se está buscando una respuesta. ¿Listo? Bien, entonces, aquí de alguna forma, cuando nosotros hablamos de la bioestadística, tenemos que tener claro la relación que hay entre población y entre muestra, ¿de acuerdo? Resulta que la población en ocasiones es muy, muy, muy grande. Y por más recursos y por más personas que tenemos, cuando la población es muy grande, en la mayoría de los casos no logramos acceder o que la mayoría de la población participe. Entonces, para evitarnos esos inconvenientes, nosotros lo que hacemos es que tomamos una muestra. ¿Listo? Una muestra significa una proporción equilibrada de lo que es mi población como tal, pero la muestra yo la tomo de mi población, ¿de acuerdo? Entonces, si yo les digo a ustedes la población de la universidad de estudiantes, vamos a hacer el caso hipotético que en este momento la universidad total, estudiantes de todas las carreras, de todas las jornadas y demás, tiene un total de 7.000, uy no, un poquito más. Son como 8.500 estudiantes, más o menos. Y si yo les digo, bueno, listo, vamos a hacer el estudio para poder identificar los estudiantes de la UDCA si fuman o no, ¿ustedes creen que nosotros 21, incluyéndome, ¿cierto? Ustedes 21 y yo 22, vamos a lograr entrevistar a los 8.500 estudiantes de la universidad? ¿Quién dijo sí? ¿O quién dijo no? Es complejo. Es complejo. Y si nos proponemos, pues muy seguramente nos vamos a demorar bastante tiempo. Pero la idea es que el estudio no se demore tanto tiempo. Entonces, nosotros somos muy pilos, somos muy inteligentes. Y vamos a decir, ok, como son 8.500 estudiantes, nosotros vamos a hacer un calculito para poder sacar una muestra y una muestra que sea representativa a mi población, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que sea representativa? Ay, espérenme que se me perdió, ya. Que los resultados que yo encuentre aquí en mi muestra, espérenme, RTA, resultados, son exactamente iguales a los resultados que si yo hubiera hecho en la población. Es decir,
Los resultados cuando yo cumplo mi muestra, puedo llegar a decir que esos resultados en mi muestra es como si fueran los mismos resultados en mi población. Ejemplo, nosotros aquí estamos diciendo que nuestra población de estudiantes son 8.574. Uy, qué cuatro tan feo. Pero bueno, ustedes me entienden. Cuando nosotros decimos que somos muy juiciosos, somos muy pilos y calculamos un tamaño de muestra, vamos a decir que el tamaño de muestra son 962 estudiantes. ¿Listo? Entonces, claramente, de ir a aplicar una encuesta y desarrollar un estudio de 8.574 estudiantes a 962, pues nos queda un poquito más fácil, ¿no? Ya tenemos un poco más de facilidad de recolectar la información, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros, voy a cambiar el color un segundo, aquí tenemos nuestros resultados, ¿listo? Uy, pero es que ese azul como que no se ve mucho, moradito. Aquí abajo nos están hablando de resultados. Resulta que de los resultados nosotros logramos hacer la encuesta en 974 estudiantes. ¿Listo? Esos 974 en comparación a los 962 que dijimos que era nuestra muestra, ¿cumplimos con la muestra o no cumplimos con la muestra? ¿Qué dicen los niños y las niñas? Con los 974 que obtuvimos, ¿cumplimos con la muestra o no cumplimos con la muestra? Sí, profe, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Y por qué decimos que sí? Porque resulta que nuestra muestra eran 962. Al contrario, superamos nuestra muestra 974. Eso significa que los resultados de estos 974 podemos inferir que corresponden a los resultados como si hubiéramos entrevistado a los 8.574. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque superamos nuestro tamaño de muestra. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué ocurre si yo les digo que si nuestra muestra era 962 y en los resultados nosotros capturamos solamente la información de 653 estudiantes, ¿cumplimos o no cumplimos con la muestra? ¿Qué dicen los niños? Que no la cumplimos, ¿cierto? Y si no la cumplimos, podemos inferir que los resultados de esas muestras, es decir, de esos 653, corresponden a los 8.574 estudiantes. No corresponde. Muy bien. Lo que sucede, ¿sí? Es que estos 653 resultados aplican solamente a estos 653 estudiantes, no a mi población. Para que yo pueda decir que los resultados que obtuve de un estudio corresponden a mi población total, yo tengo que cumplir mi tamaño de muestra, ¿de acuerdo? En este ejemplo, mi tamaño de muestra eran 962. Entrevisté o logré la información de 974, superé mi tamaño de muestra. Pero
en este escenario donde yo digo que son 653, no superé mi tamaño de muestra, por lo tanto los resultados no son inferibles a la población que estoy analizando. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy, muy presente. ¿M? Porque si no cumplimos la muestra, pues obviamente no puedo llegar a decir que eso corresponde a mi población total. ¿Listo? Más adelante, ustedes van a aprender y yo les voy a explicar cómo hacemos nosotros para calcular los tamaños de muestra y cómo hacemos nosotros para hacer los muestreos. ¿Listo? Pero eso se los explicaré. Es un tema que vamos a ver más adelante. Por el momento solo quiero que tengan en cuenta que nosotros tenemos una población mayor, que de esas poblaciones mayores nosotros podemos sacar una muestra y que si nosotros cumplimos con esa muestra podemos inferir que los resultados obtenidos de esa muestra corresponden a mi población, pero que si yo no cumplo con mi tamaño de muestra, yo no puedo decir que esos resultados corresponden a mi población total. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces, ejemplo de la estadística descriptiva. Resulta que dentro del desarrollo de mi trabajo de grado de la especialización, yo quise hacer la identificación de consumo de sustancias psicoactivas para poder identificar los factores de riesgo y de protección en jóvenes universitarios. Resulta que para yo poder desarrollar ese trabajo de grado, yo tuve que desarrollar todo un cuestionario en donde estoy preguntándoles información general, por ejemplo, como la que ven ustedes en sus pantallas a mano izquierda, donde les preguntaba el sexo, la edad, si trabajan, si se sentían estresados por ciertas condiciones de la universidad, si vivían con sus papás, el estado civil, ¿no? Y por otro lado, como lo ven a la mano derecha de sus pantallas, yo empecé a hacer una serie de preguntas relacionadas con ciertas sustancias psicoactivas. Entonces yo les pregunté acerca del tabaco, del alcohol, de la marihuana, de la cocaína, de las anfetaminas, de las metanfetaminas, ¿sí? De un grupo como tal de sustancias psicoactivas y les preguntaba de alguna forma si ellos consumían, a qué edad consumieron o a qué edad fumaron. Por ejemplo, en el consumo de tabaco, ¿cuántos cigarrillos se consumían al día? Por ejemplo, les preguntaba cuando hablaba de alcohol, ¿cuántas copas tomaban? Cuál era la bebida que ellos tomaban, hablando de cerveza, aguardiente, whisky, champaña, vino. Cuando hablábamos de metanfetaminas, pues que cuántas metanfetaminas, qué tipo de metanfetaminas, cuánto les costaba comprarse una tabletica de metanfetamina, cuánto les costaba un cigarrillo de marihuana, todas esas preguntas yo les hacía, ¿listo? Pero resulta que cuando se terminaron las preguntas, pues obviamente a mí me salía una base de datos así como ustedes la ven. Pero y entonces uno ve esa base de datos y uno, uy, no, pero eso está como fregado de leer, ¿sí o no? Es complejo de leer. Entonces lo que nosotros inicialmente hacemos es hacer una organización de la base de datos y a partir de la organización de la base de datos generamos esta estadística descriptiva. Entonces, a partir de la estadística descriptiva, por ejemplo, en este gráfico, ustedes visualmente pueden identificar cuál sexo fue el que tuvo mayor participación en mi estudio. Entonces acá no, fíjense que ahí estamos viendo que fueron más las mujeres que los hombres, que de alguna forma en las mujeres hay mayor edad entre los 18 a los 23 años y que en menor proporción claramente están los hombres, pero que las edades en donde más participaron fueron de 18 a 20 años. ¿Listo? Fíjense que en los cuadritos estamos hablando de prevalencia, estamos hablando de incidencia, estamos hablando de edades de primer consumo, ¿sí? Que son como los datos así muy bien presentaditos en tablas, en gráficos, y a eso es lo que se hace mención cuando nosotros hablamos de estadística descriptiva. Pero eso lo vamos a ver a profundidad en unas clases más adelante.
Entonces, nosotros para poder generar los resultados de esta estadística descriptiva, tenemos que definir qué es una variable. ¿Listo? Entonces las variables las definimos y las identificamos nosotros como cualquier característica que podemos percibir o medir y que de alguna forma puede cambiar de un sujeto a otro o en el mismo sujeto cuando hacemos un seguimiento a lo largo del tiempo. Entonces las variables son características. Las variables las podemos identificar o se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo al enfoque de medición o de acuerdo al nivel de medición. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver estos tres escenarios, paramos ahí y hacemos una serie de ejercicios el miércoles en la clase para que nos quede un poquito más claro. ¿Les parece? Sí, profe. Muy bien. Bueno, Entonces, profe. perfecto. Entonces, cuando nosotros vamos a identificar una variable de acuerdo a su naturaleza, decimos que pueden ser variables discretas o variables continuas. Cuando hablamos de variables discretas es cuando cuando esa variable puede variar a lo largo de estados o de clases y que están definidos por límites claros. La principal característica de la variable discreta es que no puede tomar ningún valor entre dos números consecutivos. Por ejemplo, el número de hijos, ¿cierto? Dice que puede variar a lo largo de diferentes estados. Claro, por ejemplo, como el dibujito. Si ustedes ven el dibujito, esta pareja cuando uno le haga la consulta, número de hijos, 2. Dice que puede tener diferentes valores definidos con límites claros. Claro, ellos primero tuvieron un hijo y después de algunos años tuvieron un segundo hijo, ¿sí? Puede ser que ellos digan, sí, tenemos dos hijos al mismo tiempo, claro, porque son gemelos o porque son trillizos, pero lo que no podemos decir es que tuvieron un hijo y de un hijo saltaron a 4 hijos, ¿sí? O sea, tiene que ver como un periodo de tiempo en donde ha venido aumentando como tal esa variable. La segunda característica que nos dice es que no puede tomar ningún valor entre dos consecutivos. Es decir, entre 1 y 2 hay un valor, ¿cierto? Que puede ser 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Pero nosotros en relación a los hijos no podemos decir, ay, sí, es que tiene 1.5 hijos. Es decir, tiene el niño mayor y resulta que la señora está embarazada y está, no sé, en la tercera semana y ahí está el punto 5. No. ¿Listo? Las discretas son variables que tienen que ser números enteros, o 1, o 2, o 3, o 4, y que normalmente estos pueden ir aumentando, ¿sí? Hay como un orden lógico que se presenta durante un periodo de tiempo. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de variables de naturaleza continua, son variables que pueden tener un número infinito, ¿sí? Y que puede tomar cualquier número. Por eso hablamos un poquito de cualquier valor, perdón. Por eso el ejemplo más claro es la temperatura. La temperatura nosotros la podemos dar con decimales, ¿cierto? Nosotros podemos llegar a tener termómetros que nos dicen 35.5. 37.2, ¿sí? Entonces, la continua es que puede ser cualquier número, pero que tiene decimales, a diferencia de la discreta. La discreta son números enteros, la continua son números enteros, pero que pueden tener variables y que de alguna forma son un poquito más precisos cuando lo hablamos en relación a cuando queremos reportar un número, ¿cierto? Entonces, esos son los dos tipos de variables que podemos identificar de acuerdo a la naturaleza de una variable. Pueden ser discretas o pueden ser continuas. De acuerdo al enfoque de medición, nosotros decimos que nuestras variables pueden ser cualitativas o pueden ser cuantitativas. Cuando hablamos de características cualitativas, es aquellas que se dan basadas a través de la observación o la cualidad de la situación que estamos mirando en ese momento.
Entonces, no podemos dar una característica cualitativa que sea basada con un número. Por ejemplo, dolor de cabeza. ¿Mm? Dolor de cabeza es una variable cualitativa. Es información que yo no puedo ver, pero que el paciente me está diciendo, yo estoy sufriendo de dolor de cabeza. Por ejemplo, cuando sale el rash, yo no me puedo poner a contar, ay, sí, venga a ver, yo cuento cuántas ampollitas tiene mi paciente porque es que le salió este rash. No, yo simplemente digo, el paciente tiene un rash cutáneo. Y eso es una información cualitativa. La estoy observando. O el mismo paciente me está comentando, ¿de acuerdo? Por otro lado, cuando hablamos de variables cuantitativas, es información que yo puedo medir. Tengo la capacidad de medir. Y yo ese resultado lo digo o lo especifico en números, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los valores, aquí el ejemplo que nos dan, los valores normales de hemoglobina. ¿M? Es una prueba que nos toman en la sangre y eso nos arroja un resultado numérico. La prueba del colesterol, la prueba de glicemia en sangre. ¿M? Eso nos dan unos resultados que son cuantitativos. Yo puedo generar una medición de la variable que estoy observando de acuerdo al enfoque de medición. ¿Listo? Y finalmente, cuando nosotros hablamos del nivel de medición, podemos decir que es de tipo nominal, de tipo ordinal o de intervalo o rango. Cuando nosotros hablamos de una variable de tipo nominal, tiene una nominación o una característica dentro del objeto de estudio y no tienen un orden definido. Me explico. Por ejemplo, cuando hablamos de número de cigarrillos que usted fuma o, ¿cómo les digo yo? Mm, No, número de cigarrillos, no, sino tipo de cigarrillo. No sé, tienen doble filtro, son mentolados, vienen sin filtro, tienen una mayor concentración de tabaco, ¿sí? Esa es una variable nominal porque a mí no me interesa y no hay un orden claro. Puede ser que una persona me diga, sí, a mí no me interesa si es con filtro, sin filtro, ¿sí? El orden como usted lo coloque no va a tener ningún orden establecido, a diferencia del ordinal. En el ordinal sí hay una jerarquía. Me explico. Por ejemplo, cuando nosotros preguntamos el nivel académico, ¿cierto? En el nivel académico nosotros pasamos primero por transición. Bueno, hay algunos que estuvimos en pretransición, pre-kinder, no me acuerdo cómo se llamará ahorita. Pero entonces, si yo termino pre-kinder, paso a kinder. Si yo termino kinder, paso a primaria. Si yo hago toda la primaria, paso a secundaria. Si yo hago toda la secundaria, paso a la universidad, ¿sí? Yo no puedo decir que un niño que esté en pre-kinder va a pasar a secundaria. Tiene que cumplir cada uno de esos escalones, ¿verdad? Para poder decir que pues obviamente está cumpliendo con su situación académica. Por eso dentro de la ordinal nos dice que hay una jerarquía, hay un orden definido, mientras en la nominal no hay un orden definido. ¿M? Y finalmente, aquellas variables que pueden ser de intervalo o rango son aquellas que no tienen un rango, una información específica, sino que a mí me dicen puede ir de tal número a tal número. ¿Mm? Hay algunas pruebas de laboratorio en donde los resultados a nosotros nos dicen si su resultado está entre 0 y 100, usted está bien. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean algunos resultados que tengan intervalos o tengan un rango de tanto a tanto, automáticamente sabemos que es una variable de acuerdo al nivel de su medición. ¿Listo? Estas tres clasificaciones, una variable puede tener las tres, normalmente las tiene,
¿sí? Puede tener una clasificación de acuerdo a su medición, de acuerdo a su naturaleza y de acuerdo a su enfoque de medición, ¿sí? Lo que es muy sospechoso y muy raro es que una variable no tenga las tres. Normalmente todas las variables tienen las tres formas de identificarlos, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo al enfoque de medición y de acuerdo al enfoque de medición. ¿Listo? Entonces, si les parece, si están de acuerdo, lo dejamos hasta acá para que ustedes repasen un poquito y el día miércoles hacemos repases de definición de variables y hacemos una actividad chiquitica para que nos quede mucho más claro cómo identificar y cómo clasificar estas variables. ¿Les parece?